Entramos al tema. Si alguien quiere empezar con los comentarios. Interesante cuando dice 2/3 partes de los países de la Atlántida. 2/3 partes. Y ahora también 2/3 partes de esta humanidad. Muchas similitudes. ¿Alguien que desee iniciar? Cuando sí que hay una gran similitud. Ni este es el tiempo, ni son las mismas circunstancias, pero hay una gran similitud. Y ya lo hablábamos estos días atrás. La catarsis que produzca el nacimiento de un nuevo sistema más purificado tiene que producirse porque hay muchas fuerzas contrarias que lógicamente no quieren abandonar el statu quo, ¿no? Están centradas, tienen un poder, están establecidas y para ellos es una gran catástrofe perder el orden que ya han estado establecidos. Lo que ocurre es que un orden tan imperfecto que exige una depuración. Al principio del escrito que Hugo ha propuesto, veo que los más tremendos poderes ocultos a que se podía llegar en aquel planeta cooperaba al anhelo, facilitando el resurgimiento de las corrientes puras. ¿Qué quiere decir? O al menos la reflexión que yo hago es que no se trata de que nosotros con nuestra capacidad de elevar nuestro pensamiento estemos llamando esas fuerzas puras que renueven el orden que tenemos establecido en la Tierra, sino que es el propio mal. Es el propio mal quien va forzando la situación y tal como dice aquí, cooperaba, esos poderes ocultos cooperaban en el anhelo, facilitando el resurgimiento de las corrientes puras y sutiles de las distintas capas atmosféricas etéreas con que debíamos contar para nuestras correrías de misioneros interplanetarios del amor misericordioso. O sea, es el propio mal quien dentro de la ley impulsa un movimiento pendular hacia un extremo que indefectiblemente el propio universo tiende a equilibrar y crea la fuerza contraria, porque todo el universo es equilibrio y cooperación. A mí me ha hecho reflexionar esto y esta mañana he estado dándole muchas vueltas y creo que realmente nosotros, nuestra necesidad bajo el impulso de las fuerzas contrarias son los que crean el gran cambio. Esta catarsis se ha de producir y el hecho de que las 2/3 partes de aquella humanidad se sumergieran en el agua o los conflictos que nosotros podamos tener en el momento presente obedecen a una necesidad del propio planeta y una necesidad propia en nosotros. Y que no somos nosotros solamente los que lo propiciamos deseando ese gran cambio, sino que son las fuerzas contrarias también los que cooperan a que eso suceda. Quisiera pedirle, sobre esta reflexión mía de esta mañana, quisiera pedirle opinión si lo cree conveniente, a Hugo. Mi querido amigo, me gustaría saber concretamente tu pregunta, porque estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué es lo que mejor dicho, que no... No, mi pregunta era que yo hasta ahora no me había dado cuenta que también las fuerzas contrarias cooperan al gran cambio evolutivo, al salto adelante. Bueno, lógicamente, en primer lugar es el planeta el que va en su proceso evolutivo y las almas que lo habitan en hoy y en el futuro deben estar acorde con él,
planeta que es tu vivienda. Observa tú que a lo largo de lo que hemos leído de nuestro maestro Antulio, que las almas están en sintonía, digamos así, o en armonía con el planeta que están alojados. Que es lo que justamente observamos, ¿no es cierto? Un planeta que es desértico, que recién inicia su proceso evolutivo. Fíjate tú que habla del planeta, de la habitación que habita, puede habitar esas almas. O sea que estamos en ese sentido, no es que ellos cooperan, porque si hubieran actuado correctamente, no hubieran sido desplazados a los planetas en los cuales hemos leído en el maestro Antulio, ¿no es cierto? O sea, son forzados a retirarse. Y lógicamente que van en desacuerdo. Y luchan por permanecer acá y hacen lo inconcebible para arrastrar en pos de ellos, para negar lo que es la ley de la fraternidad humana, la ley de Dios. Yo por lo menos así lo entiendo. En ese aspecto me quedo tranquilo. Lo único que siento es que no saben, es como decía el maestro, no saben lo que se hace. Y siguen procediendo en forma inconsciente todavía. Siguen procediendo en forma inconsciente. Y fijaos también que el maestro, cuando nos habla, en este caso el Divino Maestro, como lo que hemos comentado en el último retiro, nos habla precisamente de cooperar con él a rescatar las almas que todavía están adormecidas, que le pertenecen a él. Ya ves que no es la humanidad la que le pertenece a él, sino las almas que ya están en un grado de conciencia. Y es lo que él justamente nos solicita y nos pide. Yo lo veo, mira, a veces leyéndolo, lo veo tan natural, sinceramente, tan correcto lo que nos va relatando el maestro Antulio, que fíjate tú que lo que hemos leído hasta el momento, hasta el día de hoy, hay una relación permanente que nos va dando paso a paso la evolución de las almas, me escucho, no hablemos de evolución, ¿cierto? De las almas que habitan esos planetas que están desarrollando su propio proceso evolutivo. Si tú observas, por ejemplo, dentro de la sociedad humana, que son muy complejas, nos unimos todos, mejor dicho de otra manera, lo que nos unimos es por ley de afinidad. Por ley de afinidad. Y no nos podemos unir a otras corrientes, digamos así, que sean delictivas o excesivamente delictivas. Porque ya no nos pertenece estar ahí. Ni la ley divina tampoco nos pone en ese espacio, en esa posibilidad de estar en esas corrientes que son destructoras en sí mismas. Yo lo veo todo, ¿sabes qué pasa? Lo veo todo con tanta naturalidad que a veces es difícil poder discernir en opuesto. Por ejemplo, la humanidad que va a ser llevada a otros planetas no quiere decir que sean terriblemente malos. Hay de todo. Y cada uno va a ir al planeta que le corresponde por afinidad, por simpatía. Lo mismo que nosotros, el planeta, en la nueva era, no van a ser todos los almas que van
a seguir habitando este planeta en su estado nuevo vibratorio, son perfectos, ¿no? Va a haber egoístas también. Que la ley es muy justa en su apreciación de lo que debe ser, lo que es justo y lo que es injusto. Es correcto. Pero van a ser minoría. Entonces no van a tener la fuerza de incidir sobre la humanidad como lo han hecho ahora a través de tantos milenios de siglos. No sé si eso te explica algo. No lo sé. Porque a veces nuestro razonamiento cuesta llevarlo a acorde con otro razonamiento. ¿Viste? Como si ya tuviéramos asumido una actitud. Y nos cuesta, por ejemplo, por ahí, asimilar lo que otra persona, otro compañero nos está manifestando. La misma lectura que estamos haciendo da lugar a muchas interpretaciones, a muchas interrogantes. Esto es lo que por lo menos observo. Y lo otro, o sea, yo me estoy expandiendo, pero lo otro, observamos que hasta ahora los escritos del maestro Antulio ha habido una relación correcta entre las almas que están habitando ese planeta y su proceso iniciático y evolutivo del planeta en que estoy. Fíjate tú, por ejemplo, hablamos de Júpiter, un planeta ya evolucionadísimo, y sin embargo tenía una parte ínfima en el cual tenía que intervenir con Maya para sacarlos ya del planeta. Mira, quitarlos del planeta, pero llevarlos ya al proceso más doloroso que existe, de que vemos que esos seres, esas humanidades, esos que son llevados ya para ser desintegrados, imagínate por los miles, los cientos de vidas, personalidades que no han podido dar un paso más adelante, por propio y libre albedrío, siempre por libre albedrío. Siempre. Y que recién ahora, lo dice el mismo escrito que hemos leído hasta hoy, expresa que esas almas tenían que ser ya, y como dice, dejar el planeta, el aura astral de ese planeta, la bóveda psíquica de ese planeta, las almas que lo habitaban, tenían que ser retirados para ser llevados a ser desintegrados. Para que el planeta ya, mejor dicho, la humanidad que habita este planeta, pueda realmente ser un reino. Dicen, ahí recién, cuando está es puro, recién ahí es lo que llaman estar en el reino de los cielos. No sé si te explico algo, podría, de todo lo que hemos conversado, que he conversado, te puede esclarecer esa idea. Yo lo que sé que, por ejemplo, a veces, cuando una persona está actuando mal con otra persona, con otro ser humano, con otra alma, llega un momento en que la ley pone su límite. Y si le has hecho daño conscientemente, ¿no? Llega un momento que ese daño que has hecho vuelve hacia ti. Y creo que lo hemos leído también en los escritos del maestro Antulio. Entonces, pienso que justamente, no sé, yo sigo mi proceso, mi conciencia es lo que me va indicando. No lo de lo bueno, si es mayor, mejor, no importa. Lo que sé es que va llegando un momento en que la mente se va tranquilizando, se va serenando. Todo aquello que te aturdía, que te volteaba, va desapareciendo lentamente. Entonces, pienso que es cuando nos vamos poniendo a tono lentamente, conforme a nuestro libre albedrío y a nuestra voluntad,
de ponernos a tono con la nueva era. Y no es el mal del otro. El mal del otro le pertenece a él, pero no me pertenece a mí. Ni él tampoco, el mal del otro me provocará dolor, provocará a veces caídas formidables, ¿correcto? Pero por mi propia voluntad, por mis propias debilidades, no por las debilidades de él. No sé si me explico algo con esto, Rafa. No, dímelo tú, ¿vale? Sí, sí te explicas bien, Hugo. Ya te entendí. Gracias. Gracias, Hugo. Rafael, gracias. Albert, Eduardo Aponte tenía levantada la mano. Muchas gracias, con el permiso de los maestros. Bueno, importantísimo, empezó la conferencia, excelente. Las dos participaciones tienen totalmente afinidad. Es el maestro. Y claro, por supuesto, el tema de Antulio, como decimos nosotros, pues que es muy complejo en la parte inferior de esos mundos, complejo porque nos enseña realmente cómo ese mundo inferior se mueve, se maneja y cómo las fuerzas superiores ponen el orden. No solamente para que el planeta de Júpiter también se está viendo en este momento en nuestro propio planeta. Ya arrancó ese orden, ¿verdad? Espiritual, secular, como se le quiera denominar. Y vemos que el maestro, observamos pues, que el maestro, para poder llegar a Júpiter, tiene una preparación, ¿verdad?, de 3 días. Y ver lo que su superior le enseña. Como comentó Hugo hace rato, perdón, que Júpiter es un planeta ahorita muy evolucionado espiritualmente, hablando, muy avanzado incluso en la ciencia. Han llegado logros espectaculares de erradicar, por decir así, enfermedades, plagas, etc. Y nosotros actualmente arrancó ese proceso también para llegar como Júpiter o como Dios quiera que llegue, que sea la Tierra. Y lo importante, que incluso uno de ellos, de los 3 de ellos, que fue con el maestro para esa excursión, tienen una recaída, pues, por su debilidad mental, debilidad auditiva, que pasamos todos nosotros también por ahí actualmente. Incluso Okmaya le dice al maestro, porque el maestro le dice, tengo 3 que no pudieron venir porque no pudieron, pues. Y Okmaya dice, no, pero no es que no pudieron o que no lograron, pues yo porque he hecho tal cosa, sino porque la naturaleza humana, como la que tenemos nosotros actualmente, estamos encarnados, lleva a esos estados, pues, ¿para qué? Para obtener experiencias y no volver a caer en los mismos peligros, en los mismos errores, y así lograr el objetivo, que es lo que siempre quiere nuestro ego superior o nuestra suprema energía, que es ser un ser, para la redundancia, espiritual, netamente espiritual. Y lo humano, hablando en la parte humanamente, apartar todo eso que es las vanidades, los defectos, y lograr los objetivos. Pero sí me llama mucho la atención de que Júpiter es un planeta muy evolucionado. No había tenido la oportunidad de poner mucha atención a esta lectura años anteriores, pero sí, muy evolucionado. E incluso aparece aquí como uno de ellos se conecta con otros acá telepáticamente en el planeta Tierra. El maestro incluso dice con nuestro pequeño y planeta Tierra se comunican de Júpiter para acá para lograr objetivos espirituales y ayudar al planeta Tierra a avanzar, a lograr un objetivo que es espiritualizarlo, pues.
Y bueno, en la lectura lo especifica muy claramente. Para culminar, observamos que el maestro siente un gran dolor, pues, igual que con los que lo acompañaron, por lo que esas personalidades fueron desintegradas. También se observa acá cómo explica el maestro Umaya la parte de los egos superiores, cómo experimentan cuando ya son eliminadas la personalidad, van a un reposo, van a una especie de tranquilidad, pero también el impulso de seguir adelante, avanzando. Ellos salen a los mundos a buscar de avanzar. Por supuesto, ellos buscan plantas parásitas en su experimento, porque los egos superiores experimentan, buscan animales fuertes para alimentarse de los más débiles, etc. Y ahí se observa eso. Pues. Puede ser que esta explicación que estoy dando en este momento no puede, estoy dando por iniciativa propia esta parte de los egos. Si alguien me puede ahondar más este punto de cómo los egos puede ser que cometan errores, pues, en su andanza espiritual para llegar a un objetivo superior, que es obtener la experiencia, y cuando manden nuevas personalidades lo hagan lo mejor posible. Y bueno, muchas gracias, Candelario, me despido, lo voy a terminar de oír a ustedes. Gracias al maestro por darme esta oportunidad, gracias a todo el equipo espiritual de la fraternidad. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Vemos en la lectura en general de toda la obra. En este capítulo estoy resaltando cómo dice 3 veces cada 10 días mis hermanos de evolución, o sea, las inteligencias de ellos, iban con ellos para ayudarles a trabajar en la preparación, para continuar con los viajes de exploración. 3 veces cada 10 días, 9 veces por mes, por 9 lunas, 81 sesión de esa naturaleza, de ese entrenamiento, para prepararse en ese aspecto de exploradores nada más. Wow, y digo, ¿y nosotros, yo cuánto trabajo? Me siento más, todavía más y más chiquito. John, por favor, adelante. Gracias a todos. De la lectura de este capítulo, pues me llamó mucho la atención 3 puntos. El primero de ellos, la parte que dice cuando estaban haciendo los ejercicios que don Candelario acabó de nombrar, en la parte que dice ya que se llamaron misioneros como del amor, que recibieron ese título, y que el maestro le pudo dar a sus discípulos la entrada al palacio de los 7 portales, punto en el que el alma se ha emancipado de las ataduras. ¿Sí? Entonces me llamó mucho la atención esa parte, porque personalmente, o sea, como acabo de decir don Candelario, ¿no? Y yo por lo menos me siento muy chiquito, muy íntimo, muy como una pequeña hormiguita, porque pues no pretendo yo decir que ya uno está en ese punto ni nada, porque de eso se trata, de estar tan lejos, pero
me siento así como cuando uno está al borde, digamos, de la piscina o de un río y le dicen a uno que uno quiere que le enseñan a nadar y uno está al borde de ahí y uno no sabe si pudiese nadar, siquiera sostenerse en el agua en esa inmensidad. Me siento muy, digamos, lejos de decir, bueno, yo puedo desatarme las ataduras, digamos, de las, de lo que uno se amarra como espíritu. Entonces, me llama mucho la atención eso, o sea, uno, o sea, en el caso mío y lo que acabo, como dice Don Hugo, ser uno protagonista y la verdad yo no siento, o sea, no veo que yo tenga, digamos, como la capacidad, bueno, en este punto, aunque sea decir, bueno, me puedo desatar de las ataduras, digamos, materiales, las ataduras como para uno ya entrar a esos puntos, ¿no? Ese es el primer punto que me llamó mucho la atención de la lectura. Pero bueno, el último punto que quiero resaltar es que vale, o sea, no vale correr tanto, una frase que le dice Don Maya al maestro, no vale correr, o sea, no sirve de tanto correr tanto, sino ir cautelosamente, o sea, cuidadosamente. Y pues me gustaría, digamos, en un punto tomar de esa lectura, de esa parte para mi vida, porque ¿qué pasa? Yo soy una persona que me gusta hacer las cosas rápido y afán, aquí, ya y ahora, y no, o sea, pues se trata todo como tomarlo en un punto de hasta donde se puede y cómo se puede hacer, no querer hacer en un día lo que se tiene que hacer en 10 días. Entonces, pues eso es lo que me llamó mucho la atención de la lectura y pues quería o sea, no compartir, sino como decir lo que, y compartir, sí, pues lo que me ha llegado a mí de la lectura. Y pues ya me llegó en la parte en que ellos se estaban concentrando y dos de ellos, de los compañeros del maestro, no pudieron seguir porque se vieron, digamos, como distraídos, bueno, no sé, por unos espíritus atrasados. Me sentí, digámoslo, yo hice esa lectura esta mañana acá, me sentí, digámoslo, como en cierto punto identificados con ellos en ese punto de la distracción, porque, ¿qué pasó? Y lo analicé yo, fue con el retiro que ustedes practicaron esta semana. Yo no pude ser parte del retiro porque, bueno, tengo un trabajo que no me lo permite, o sea, tengo mucho trabajo y pues ese afán. Y ayer cuando me llegó el correo del señor Joaquín, dando como, o sea, explicando, despidiéndolo del retiro, no pude evitar sentirme como muy afligido cuando la parte que dice que si dos o más personas se reúnen en mi nombre, yo estaré ahí, decía el maestro. Yo haber desperdiciado esa bella oportunidad de haber participado en el retiro. Entonces me sentí, o sea, me sentí con respecto al retiro como ellos se sintieron en ese momento de no haber podido acompañar al maestro en su excursión. Y pues el maestro les corta, como se dice, el hilo, pues como para que ellos se vieran y aprendan de concentrarse. Entonces, esos tres puntos me llamaron la atención de la lectura. El primero, pues el tema de uno sentir, o sea, las ataduras, ¿sí? No poder uno decir, bueno, yo ya puedo estar en un punto de liberarme y, digamos, aprender mucho más de los misterios del plano espiritual, ¿sí? El segundo de ellos, pues sí, el sentirse uno no, o sea, a veces uno deja pasar las oportunidades por las distracciones de lo material, por decirlo así. En este caso, pues yo lo hice por el tema del trabajo. Y el tercero, pues sí, es evidente que todo a su tiempo, ir con calma, no ser tan apresurado. Entonces son esas tres cosas que yo tomo del capítulo. Les agradezco y me disculpan si estoy un poquito como confuso.
Les agradezco a todos. Gracias, John. Bueno, el sentimiento de sentirse pequeño abre también el sentimiento de ponerle más ganas, de hacer las cosas mejor. Una de las enseñanzas que me dejó este último retiro es el concepto de, se habla del perfeccionamiento del espíritu a través de las personalidades. Entonces, como lector, como estudiante de esta obra, uno piensa en que las cosas que hay que dejarlas de hacer. Aquello que estaba haciendo malo hay que dejarlo de hacer. Y las que se hacían bien, pues mejorarlas. Pero, repito, en este último retiro entiendo que hay que hacerlas lo más perfecto que se pueda. No solamente mejorarlas, perfeccionarlas. No solamente dejar de hacerlas, sino olvidarse por completo de ellas y encaminarse con mayor perfección por otro lado. Entiendo también que no es una vida en la que esa perfección se va a realizar, pero bueno, ya si este concepto lo empiezo a trabajar desde ahora, me va a ayudar para las otras vidas. Ronnie, adelante, y después Joaquín. Gracias. Adelante, Ronnie. Sí, buenas tardes, buenas noches por allá por Europa y buenos días por aquí por América. Bueno, yo quería solo dar un aporte a lo que entiendo de lo que se está hablando, ¿no? No sé si estoy equivocado, pero entiendo que cuando se habla de que el mal ayuda a la evolución, tal vez que yo lo veo de esta forma, yo lo veo que es algo muy individual y cada quien somos artífices del pensamiento y estamos creando, ¿no? Y yo creo que la misericordia de Dios, la ley de la misericordia, de la justicia, nos da una nueva oportunidad y nos corta ya, pues, en el sentido de se acaba cuando ya no evolucionas, se inicia de nuevo. Entonces, sí hay como un punto allí de que por más mal que sea, siempre va a conllevar la evolución. Que si acumula tanto mal, ya llega un punto en que vuelve la justicia a darte una oportunidad para volver a evolucionar. Entonces sí hay allí un punto se puede decir de que por más que haya alma acumulado, cuerpo etérico, todos los registros de males, bueno, puede volver a comenzar de nuevo. No obstante, el que sufre más allí es el que menos evoluciona allí en ese caso sería su yo superior. Por eso que yo veo que Omaya destaca allí a Moisés, su guía íntimo, que lo único que está fuera de orden y fuera de ley es los pensamientos por el mal uso del libre albedrío del ser humano, pero todo lo demás está bajo la ley. Entonces, eso es importante. Y cuando vemos que en Orígenes de Sesión Adámica, Abel habla de que se da cuenta de que el dolor lleva al ser humano a la evolución, ¿verdad? Y cuando vemos más adelante, cuando hablan de humanidad caída es cuando la humanidad, a través de su pensar y su sentir, lo ha colocado en cosas contrarias al amor. Entonces, inclusive hablan de que las pandemias vienen de eso, vienen de que la humanidad, a través de los vicios, dice la obra,
y sumar, pensar y sentir se conectan entre todos con las fuerzas contrarias. Entonces, ahora esas fuerzas contrarias no ayudan a la evolución. La fuerza contraria es la acumulación del mal pensar y sentir de la humanidad que formaron lo que llaman el bajo astral. Y esas fuerzas contrarias conllevan a la humanidad al que se conecte con esa fuerza a través de su vibración, de su mal pensar y sentir, o por lo que es su atención en cosas, en los vicios, se conecta con esa energía. Ahora, esa energía no va nunca a ayudar a la evolución de la humanidad. Ahora, así lo entiendo yo, y la fuerza benéfica que hablan es toda esa acumulación que los Cogdas y los esenios hacían con su meditación, aumentar la fuerza benéfica a través de la unificación con los seres de luz, a través del amor, para que ese amor fluya a través de ellos y sea la fuerza benéfica que alimente y que sustente la humanidad y que la mantenga libre de las fuerzas contrarias, de las fuerzas oscuras. Es lo que yo entiendo, así lo entiendo yo. Gracias. Gracias, Rodney. Joaquín, por favor. En el Buenos momento días, que... hermanas, hermanos. Aún estoy bajo la influencia de las energías que pudimos percibir durante el retiro, ¿no? Y me he sentido interpelado a través de las palabras de John respecto a una comparación que hace que a mí me parece que no tiene absolutamente nada que ver. Por un lado, una cosa es una debilidad y otra es una obligación. Yo entiendo que en este caso, esos hermanos, los 3 hermanos y discípulos del maestro Antulio, tuvieron una debilidad, ¿vale? Y en tu caso, sencillamente, lo que hubo es una obligación que, como es lógico, cumpliste como correspondía a tu responsabilidad como empleado o como empresario para hacer tu actividad, ¿vale? Quiero hacer énfasis en esto porque, en definitiva, cuando yo hablo que cuando 2 o más hermanos nos reunimos en su nombre, él nos dijo que él estaba con nosotros. En este momento también es así. Y, por supuesto, que cuando hay una serie de seres que por afinidad de pensamiento y de sentimiento están unidos en un lugar, resuena en todos aquellos que estén o no están dentro del corazón del Divino Maestro, John. Por lo tanto, quería hacer esta aclaración por un lado, y luego, si me permitís, sobre lo que sería la lectura, la aportación que quiero hacer es la siguiente. Se habla de algunos seres de los que, diríamos, fracasaron en sus proyecciones del yo superior a lo largo de 50.000 años, haciendo el mal, y habla el maestro o el Mesías o Maya, cuando habla con Antulio, le dice que muchas veces el alma o el yo superior lo que hace es proyectar para intentar acelerar los tiempos de la evolución en especies, diríamos, individuales, por encima, por ejemplo, de especies grupales, cuando corresponde a según qué reinos, ¿no? En definitiva, lo que me llama la atención es que hable de aceleración de procesos y que a veces yo siento y pienso que muchas personas nos encontramos con estas situaciones. Yo no sé si hacemos un paralelismo en nuestras vidas, cuántas veces hemos querido acelerar procesos o hacer aquello que no nos corresponde. Por ejemplo, enseñar a alguien, aconsejar a alguien, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pregunto si esa lección, porque en esos escritos que estamos, diríamos, entrando, hablando hoy, yo creo que hay muchísimas instrucciones.
Pero yo la que voy básicamente, para no dispersarme, es cuántas veces nosotros aceleramos procesos que corresponden a la divina ley, no a nosotros. A veces uno pretende hacer algo porque tiene ganas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado entregar la obra a personas que he pensado que sería bueno que la leyeran y tal. Y cuando me he visto decepcionado por el hecho de que aquellas personas no comprendieron la obra o sencillamente no les interesó en absoluto o incluso fueron en contra de ella, sentirme decepcionado yo, cuando realmente el problema es mío, no de ellos, porque yo he acelerado un proceso o he realizado algo para obtener algo a cambio. A eso me refiero. Y creo que a veces, tal cual actúa el yo superior, como habla el maestro Ogmaya, el guía de humanidades Ogmaya, creo que a veces también lo hacemos en el plano humano, nosotros mismos. Sencillamente esto. Muchas gracias, Candelario. Gracias a ti, Kim. Bien, Caterina Moreno, de Chile. Adelante, Katy, por favor. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para todos, hermanos. Bueno, me conmueve mucho el comentario de Joaquín, porque me pasa mucho dentro de mi aspecto sentimental y enamorada de la obra, ¿verdad? De la instrucción del maestro. Uno, claro, trata de compartir, difundir la obra incluso con nuestras propias familias. Y claro, encontramos, de hecho en la mañana estaba meditando y me venía un recuerdo que aparece en alguna parte de la obra, que el maestro decía, a lo mejor es muy fuerte lo que voy a decir, pero decía: no des perlas a los cerdos, porque te vuelvan a ti y te despedacen. Y Joaquín, tienes toda la razón. Lo he vivido en carne aquí, en esta encarnación, entonces comprendo. Y justamente uno de los hitos importantes que lo habíamos conversado, como esto ya lleva larga data desde que iniciamos con el capítulo del Hierofante y Sisi de Said, lo habíamos conversado y estos seres encarnados allá, producto del acercamiento del maestro, su escuela, sus aliados, obviamente dice dentro del capítulo que muchos de aquellos serían atraídos para encarnar acá en la Tierra, hablando de los taquis, ¿no? Con el capítulo anterior que analizamos. Y bueno, destaca obviamente ahí que es imposible que no delincan nuevamente si son atraídos anticipadamente. Y el maestro ahí hace un comentario en el que, muy bellamente explicado y clarísimo, en el que ojalá la prematura piedad no cause estragos en este atracción, ¿verdad?, hacia este mundo de expiación, porque precisamente adelantamos todo tiene su tiempo en la vida, como bien dicen las doctrinas del maestro, sin prisa pero sin pausa. Lo que decía el Pangrave el otro día de la perseverancia, que tal vez es lo que siempre nos va, es una virtud que tenemos que desarrollar, porque tal vez es la única que nos va a salvar en algún momento. Porque hablando de mi aspecto personal, ¿verdad? No sabe uno todavía, como recién estoy desbrozando mi huerto interior, todavía no me conozco a cabalidad, esa es la verdad. Entonces no puedo decir en dónde o sentirme que no voy a fallar. O como les decía en broma la otra vez de los Jedi, que me gusta mucho esta película porque está ahí la otra fuerza, ¿verdad?, tentando, y como nos muestra acá claramente en este capítulo, cómo es el poder de la visión y el oído, que realmente son poderes, y estos hermanos de discípulos directos del maestro no
no dieron la talla en esta excursión, ¿verdad? Qué terrible, me sentía muy cercana a ellos, porque claro, uno ni siquiera tenemos esa preparación, ni siquiera estamos en esos templos, en esos lugares apartados, ¿verdad? Donde no hay televisión, no hay radio, no hay redes sociales. Entonces la verdad que nuestra exposición en este minuto, el tema laboral, por supuesto, además, el tener que salir a las calles, realizar todas las actividades comunes y silvestres, ¿verdad? Pagar las cuentas de nuestros hogares nos predispone a otras corrientes. Entonces, vaya que tenemos trabajo, chiquillos y chiquillas. Así que en ese sentido, bueno, nos muestran muy claramente. La verdad que hay muchas cosas por analizar. Bueno, el otro día conversábamos también de Venusina, Vesper, que era Odina, que don Cande también comentaba el otro nombre que ya lo habíamos olvidado. Lo otro hermoso que destaqué aquí, solamente para que ampliemos la conversación, que la escuela antuliana obviamente fue el templo luminoso de la sabiduría, dice el capítulo, donde los estudios de filosofía, astronomía, astrología, ciencias naturales, medicina, dieron el más alto vuelo a que podían llegar por entonces los conocimientos superiores del hombre, y es lo que mantenemos hasta la actualidad, en realidad, en todo tipo de ciencia y conocimientos que existan, la verdad que provienen de ahí, y difundido por el maestro Hilkar en Grecia, Dáctilo, si lo recuerdan. Y la verdad que no ha cambiado mucho la información, tal vez la parte tecnológica ha confirmado el átomo, las estructuras que descubrieron en la astronomía, ¿verdad? Las elipses y todo lo que se conoce desde esa época, y en medicina también. Lo otro interesante es que lo que ocurre en el otoño con la naturaleza, que de verdad que nos lleva un poco más hacia nuestro interior. En el invierno, otoño-invierno, que lo encontré muy notable, por eso los estudios de ellos estaban siempre los Cobdas, sabemos que muy ligados a la naturaleza y cumpliendo siempre con los ciclos. Otro punto más al final, bueno, es que la verdad que son tantas cosas que podríamos conversar mucho. Los mensajes telepáticos, que realmente eran unos mensajes maravillosos de este padre que se comunicaba de Júpiter con este hijo que después se afilió a la obra, mensajes y corrientes tan exactas que eran los mensajes que enviaba y que se recibían y que después los maestros lo constataron acá, ¿verdad? Y cómo también la vida en Jovia podían, dentro de las investigaciones científicas, se habían liberado de todas las vidas orgánicas e inorgánicas, elementos perjudiciales, pensando en el coronavirus. La verdad que inmediatamente me llevó a pensar en eso, ¿verdad? Entonces, si tenemos este tipo de cosas acá, así como algunos taquis, ya sabemos en qué mundo estamos. Bueno, y en parte la pregunta que hizo un hermano, que pues, si pudiéramos ampliar, yo lo encontré con respecto a lo que dijo el Pangrave también sencillo, porque como la ley dice, como es arriba, es abajo, él nos explicaba por qué los egos, algo así entendí yo, que los egos no, cómo podían equivocarse en enviar a estas personalidades. Y acá, bueno, en la página 448, si alguien quiere repasarla más profundamente, sale la explicación y el maestro dice, bueno, claramente, y ahí en adelante, que el libre albedrío comienza en la chispa divina o ego, y su yo superior en ese momento se despierta por la fuerza, ¿verdad?, o la ley de la naturaleza que obliga a manifestarse en la vida física, y desde ahí se empiezan con el libre albedrío a elegir, ¿verdad? Y es como los niños, como es arriba es abajo, cuando nace un niño, ¿verdad?, un bebé, es un fetito primero, aprende a caminar, aprende a hablar, a dibujar, dibuja mal, después dibuja mejor, después entra al colegio. Bueno, y así yo creo que también le pasa a los egos. Son los bebés de la divinidad, del alma madre, de todo cuanto existe, del Atman supremo. Entonces, empezamos todos de a poquito.
y bueno, a veces le achuntamos y otras no. Entonces, ahí vamos caminando lentamente. Lo importante, notable acá, es que, como decían los otros hermanos, que uno se siente tan pequeño, y yo lo encontré muy, muy importante, porque bueno, como el maestro, tanto el maestro Senio principalmente y el maestro Cebeo, se sentía muy pequeño siempre, pero acá destaca el maestro que gracias a ser humildes tal vez, gozaron de la protección del Padre Sirio y eligieron desde los reinos más pequeños, vegetales, animales, las especies más mansas tal vez, y no los robles que están en las páginas finales, 449 por ejemplo, rechazando algunas otras cosas, siendo un poco más tal vez, no sé si decir prepotentes en esa búsqueda o ambición, y la verdad que las plantitas pequeñitas, los pastitos, ¿verdad? Las cositas que a veces uno ve tan efímeras, bueno, de ahí son nuestros maestros y son los únicos 70 que al final dicen ellos que son los que se mantienen hasta ahora, haciendo evolucionar a los 200 mundos gemelos de los cuales somos partícipes también. Eso, gracias. Sí, gracias a ti, Katy. Tenemos 3 lectores. Está Eduardo Arana, de la Escuela de Fraternidad Cristiana de Perú, Marcelo y Patricio Díaz. Eduardo Arana, por favor, adelante. Buenos días a todos, bueno, buenas tardes. Acá estamos ya las tardes, hoy estamos a mediodía. Primero agradezco a todos porque esta experiencia, la primera en mi caso de un retiro, es muy, muy hermoso, muy lindo, y nos da la oportunidad de poder conocerlos y poder aprender mucho de todos, ¿no? Y hay que agradecerle también a la pandemia que ha permitido que este retiro se pueda abrir en esta forma y podamos participar. Sobre la lectura, tengo un par de inquietudes que han nacido y que me gustaría mucho que pudieran ayudarme a responderlas o a darnos una idea de hacia dónde va. En la lectura, el maestro Antulio le dan a conocer el caso, como hablaba la hermana Caterina, del caso de los egos que van escogiendo esta vivencia en elementos parasitarios o animales depredadores, ¿no? Lo que ocasiona que se dé este caso de las entidades que llegaron a pasar 50.000 años de existencia en un oscurantismo total, ¿no? Y por tanto la ley decide desaparecerlos o eliminarlos de la existencia, para que el ego vuelva a intentar nuevamente una experiencia más con mejores resultados del que tuvo. Esto me hace pensar lo siguiente, ¿no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, los 70 maestros o los 70 guías vienen de encarnaciones en especies más humildes, por decirlo así. Pero ¿qué sucede de aquellas entidades que ya vienen de experiencias más complicadas? Por ejemplo, el ego escogió que nacieran digamos que antes de la existencia humana, en animales depredadores, digamos un tigre, un lobo, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa entidad? Sí, existe libre albedrío, ¿cierto? O sea, el espíritu, la entidad emanada del ego, siempre tiene libre albedrío. Pero sin embargo, el ego escogió para su existencia aprender desde existencias muy nada humildes, por decirlo así. Por lo tanto, empieza su existencia humana con una tara muy difícil de superar, que es haber sido depredador, haber sido encina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su existencia se le torna más difícil que aquel ego que decidió que las existencias de su emanación vinieran de existencias más humildes, por ejemplo, ¿no?
Al final es el libre albedrío, pero sin embargo la tara que trae cada existencia sí es diferente. Por lo tanto, pues, me hace entender de que existen existencias que se les es más difícil superar esas taras, por ejemplo. La segunda incógnita o duda que me, o bueno, o idea que se me viene es qué sucede cuando la emanación del ego, el espíritu, cuando se ha desdoblado en sus almas esposas. O sea, sabemos que todos tenemos una alma esposa a partir de la existencia humana o una existencia animal cuando el ego nos separa. ¿Qué pasa si una de las partes no pasa? Digamos que termina degenerando en la maldad y termina desaparecida por la ley. ¿Qué pasa con su otra parte? ¿Qué pasa con su alma esposa? Esa sola entidad puede llegar a conectarse con su ego. Esas son las dos preguntas que me nacen de la lectura y de la experiencia de hoy. Les agradezco mucho la oportunidad de escuchar. Gracias. Gracias, Eduardo. Son conceptos que muchas veces son muy difíciles de entender. Mira, esos mismos interrogantes los he tenido yo y los tengo, ¿cierto? En principio he comprendido que, por ejemplo, a veces me he preguntado, ¿y por qué existen las especies que son carnívoras? ¿Cierto? Y fíjate que son especies dominantes. Principalmente hablemos de tanto ocurre en las especies vegetales. Suponte vos que tú inicias un proceso de investigación. Lo inicias, lógicamente, en lo que a ti te agrade, te guste, y lo inicias justamente en una especie vegetal que es la carnívora. De por sí ya estás generando en ti misma, en ti mismo, en uno mismo, ¿no es cierto?, una tendencia carnívora, o sea, a tomar materia, energía de otra especie. Es natural. Y eso lo he pensado. ¿Qué pasa? Después, como ya te gustó, ahí está el tema. ¿Te agradó esas investigaciones que hace o esas experiencias y vivencias? Y luego pasa, lógicamente, a especies animales y sigues el mismo proceso. ¿Cierto? Usando de la energía del otro. Ya son especies que lógicamente ya tienen un desarrollo animalístico pronunciado en ese sentido. Yo por lo menos lo que he ido pensando. Y que cuando imagínate tú, que cuando llegas, porque a tomar la conciencia, por ejemplo, el espíritu, toma conciencia ya del principio del bien, de lo correcto o incorrecto, lleva en sí mismo, lleva las tendencias animalísticas propias de donde tú has desarrollado ese proceso evolutivo en las especies inferiores. Y lo vemos expresado en la especie humana, en sus actitudes, y ahí está donde empieza en su soberbia, en su orgullo, en sentirte poderosos, buscar el poder, buscar lo que es, sabe lo que es socialmente, lo que es el tener, digamos, la posesión, poseer lo que tiene el otro, más de lo que necesitas poseer. Y ahí viene, lógicamente, el tema de que vemos esas seres, la especie humana, que tienen tendencias muy claras, muy definidas, y que a veces decimos, ¿qué animal es este hombre, no? Por el comportamiento que tiene. Es un animal,
Eso lo hemos manifestado creo que más de una vez cuando vemos la actitud de un ser humano. El ser humano para mí es nada más una especie animal que tiene la capacidad de razonar, pensar, discernir, y que en este momento me estoy sorprendiendo que hay especies animales que tienen la misma capacidad. Quiere decir que esas especies animales están evolucionando igual que exactamente como evolucionamos nosotros. Es notable, ¿no es cierto?, esta forma de ver las cosas. Y luego, esa para mí es una de las bases. Y después el tema sobre que lo que es arriba es abajo. Fijaos tú que realmente no es que lo arriba signifique que estás en el ego, o mejor dicho, la conciencia esté en un grado superior. No. Se refleja, lógicamente, en la conducta humana. Nosotros sabemos que, lógicamente, que todo pensamiento genera un plano vibratorio. Y ese pensamiento está a un tono vibratorio con lo que sea afín. Y sabemos nosotros que los planos vibratorios son infinitos. Y los que son iguales se unen. Entonces, no es que decimos yo que mi ego está en un plano superior. No, no. Está en un plano evolutivo. Y tu comportamiento, si se refleja tus instintos con mucha fuerza y con mucha intensidad, se van lentamente apartando del ego o del espíritu, lentamente. ¿Por qué? Porque el espíritu, en su proceso evolutivo y en su libre, mira que tiene la capacidad del libre albedrío y de voluntad propia. Porque el espíritu también tenemos nuestros maestros, nuestros instructores superiores. Y él los tiene también. Es toda una escala. Pero tú, ¿cuántas veces a una actitud que tenemos, que nos oponemos con soberbia, con orgullo, dice, yo quiero, yo lo quiero, listo, no me interesa nada? Estás manifestando soberbia, estás manifestando orgullo. Mira, si nosotros, mira algo que dice el comentario en Júpiter, que dice, en su proceso evolutivo, en su gran ya prácticamente proceso evolutivo, para llegar a ser un reino de los cielos, eran señores de sí mismos. Fíjate en esa palabra, señores de sí mismos. En todas las especies era el rey supremo, pero no soberbio, ¿me explico? No es efecto. Y que daba lugar a que las especies inferiores que no estén acorde con ese pensar van desapareciendo, dejan de tener existencia porque no tienen forma de poder alimentarse esas entidades. Entonces, cuando aquí hablan, una especie está en extinción en forma natural, es porque está en ley que se hace. Y cuando pretenden, por ejemplo, acá en España, porque resulta que existían osos en el norte, no sé en dónde. ¿En dónde? En los Pirineos. El Pirineo. En los Pirineos, como no había osos, decidieron poner osos, llevar osos de otro lugar ahí. Y ahora, claro, eso tiene una cantidad de osos, por eso porque lógicamente tienen que procrearse, crear así, y que están creando, volviendo a crear la negatividad, el peligro, la extinción de otras razas. Hablo a razas animalísticas, como también puede ser del ser humano. Los lobos no se pueden tocar, matan ovejas a rastra y siniestra, ¿no es cierto? Pero no se los puede tocar. ¿Por qué? Y justamente son perjudiciales para la raza humana. ¿Ves la variedad de conceptos que hay que nos lleva a pensar hechos
que perjudican a la raza humana. La raza humana consciente realmente tiene que generar actividades propias para beneficio de la humanidad, pero ojo, no el beneficio económico. Si está, ¿me explico? ¿Vale? Sino el concepto correcto de lo que es la moral, lo que es principalmente lo que es la ética, en beneficio justamente de nuestros semejantes y de uno mismo también. Eso es lo que te puedo explicar respecto a lo que entiendo en una parte de la pregunta que él hacía. Y creo que, no sé si había otra pregunta. Sí, gracias por el alcance, por la respuesta. La otra pregunta es, ¿qué pasa con... Sabemos que el ego emana al espíritu y el espíritu se divide en dos, en almas esposas. Bueno, Ah, claro. ¿a qué punto? Eso mismo, una vez se lo pregunté a una entidad que nosotros llamamos Papino, que había sido el esposo de Mamina, ¿no? Dice, mira, generalmente van muy unidos, van muy cerca uno del otro. Difícil que haya una gran distancia en el proceso evolutivo de uno y del otro. ¿Recuerdas tú, por ejemplo, el caso del Maestro Jesús, cuando tuvo que tomar esa decisión y su alma esposa le estaba esperando, él estaba ya en un plano superior la alma esposa, un escalón más alto? Dice, él necesitaba tener que hacer ese renunciamiento para estar con ella y ascender juntos. Sí. Ahí tienes un ejemplo. Ella tenía que seguir adelante. Ella tenía que seguir adelante. No podía pasar de tener su propio proceso evolutivo. Que lógicamente, generalmente me decía Papino que son muy similares en el proceso evolutivo, que es muy difícil que haya un gran distanciamiento entre el uno y el otro. Porque también piensa tú, que me viene a la mente, ¿no? Que, por ejemplo, el espíritu, emanación de la energía suprema, ¿vale? ¿No es cierto? Él tendría, en esa dualidad, no podría existir en esa dualidad. Eso hasta ahí no he recogido nada dentro de la obra que nos pueda, ¿viste?, explicar. Por eso te digo, mira, nunca afirmes nada. Afirmes como absoluto. Nunca. Te vas a equivocar, te vas a dar cada mamporro, porque avanza un proceso, conoces algo más y te emocionas, pero te das cuenta que hay algo más que no se dice, que no está. Sí. Digo que también no llegamos a eso. Y los mismos maestros, ya de nivel evolutivo ya avanzado, digamos, en términos de lo que ya empiezan a ser arcángeles, o son arcángeles, tienen una conciencia tan clara, que como que dice, saben lo que es correcto e incorrecto. Por eso pueden ser elementos ejecutores de la ley divina. Principalmente en lo que es establecer el equilibrio correcto en una civilización, ¿no? Como lo que está ocurriendo ahora. Los que apartan a estos seres de que su proceso evolutivo, lamentablemente, bueno, que lo hemos pasado nosotros también, porque si estamos acá, en esta instancia, no es precisamente porque hayamos sido pajaritos cantores, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces tenemos que pensar que agradecer infinitamente el que tengamos esta posibilidad, porque todos luchamos hasta ahora, todos estamos luchando con nuestras propias excentricidades, por no decir otra palabra, ¿no es cierto? Ya es como diciendo, pero mira, ya no es una debilidad, es una excentricidad, porque tenemos que ser mejores, no podemos expresarnos de otra manera, ¿no? Es como le digo a los chicos, digo, ahora voy a hablar inglés, y ahora sí, porque ahora
Digo, vamos a actuar online. Oh, por favor, ya no es una comunicación a través, ¿no es cierto?, de un programa que es una conferencia entre amigos, entre compañeros. No, estamos online, estamos exquisitos. Entonces, lo mismo ocurre, mira, con la lectura de la obra, llegas a un momento en que te sorprende, te sentís que siempre hay algo más. Entonces, esto no termina nunca. No, pero, sí. Por eso, porque el maestro decía, bástale al día tu propio afán. Y que eso te inquieta a vuestras mentes, ¿no? Mañana obtendréis la respuesta. Pero es bonito tener esas interrogantes en el cerebro. Pero siempre pensad lo siguiente, mira, siempre, por lo menos lo que pienso en este momento, ¿no?, en estos seres, por ejemplo, que son apartados en esta época nuestra, que se acerca ya son apartados desde hace mucho tiempo atrás. Pero pensad que muchos de ellos son compañeros nuestros. Muchos de ellos son compañeros nuestros. Porque viste, cuando hemos leído ahora esta última parte del maestro Anturio, cuando van a presenciar lo que es la desintegración de átomos y moléculas de los cuerpos astrales, ¿cierto?, y etéricos, que el maestro tuvo un dolor intenso. No sabía por qué. Era realmente por el hecho de que entre esas personas esas almas que iban a ser desintegradas, habían sido compañeros de ellos en su largo viaje de los siglos que habían pasado. Ese es el dolor de él. Entonces dice, cuando a mí me lees ahí que dice, únicamente 70 fuimos salvos, ¿no? Lo que el maestro por el Sirio, correcto, fue lo que hemos sido fiel a él. Fíjate tú. Entonces eso causa dolor, ¿cierto? Porque y es lo mismo que si nosotros, cuando nos veamos en el plano espiritual, en el plano que nos corresponda vibracionalmente, veamos que nos faltan compañeros. Sentimos dolor. Eso mismo va a ser, mira vos, eso mismo va a permitir que luego en el nuevo plano vibracional, yo le llamo plano vibracional, que estaremos o no estemos, digamos así, seamos positivos, ¿correcto? Vamos a tratar de tomar materia, precisamente con el permiso de la ley divina, para encarnar en el planeta en que ellos estén, para tratar de ayudarlos, ya sea espiritualmente o físicamente, encarnando ahí o actuando desde el plano espiritual. Los ángeles tienen esa misión. Acordaos de los cirios de la piedad. Bueno, es lo que te puedo comentar y decir, hijo. Muchas gracias, hijo. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Gracias, Eduardo. Marcelo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Cande, para todos. La verdad, he leído esta lectura en estos 15 días 15 veces, ¿sí? Una vez por día. Una vez por día la he leído. Independientemente de todo, una vez por día he leído la lectura. Y tuve unas sensaciones con respecto a ella absolutamente positivas desde la primera vez que las empecé a leer. Algunas he comentado con algunas personas. Y he encontrado posterior al viernes cómo la ley divina hubiera eslabonado absolutamente, sin absoluta casualidad, la reunión de hoy con el retiro que pasamos en la semana anterior. Y mira, la primera frase del escrito dice: desde aquel momento pareció robustecerse la alianza de los 70,
como llamábamos a la escuela de la falange de inteligencias afines. Y yo he sentido el viernes que esto mismo nos había pasado a todos nosotros. 70, 140, 2000, en la proyección que haya sido para todas las almas que estuvieran, los que participaron, los que no participaron, hemos como robustecido nuestra alianza. ¿Sí? Obviamente no a esos niveles, se sobreentiende eso, sí, porque nosotros somos quienes somos, ¿sí? Pero siento en la profundidad de mi corazón que hemos robustecido la alianza esa que teníamos, ¿sí? Y que llegados a este punto, vamos un paso más adelante. Siguiente cosa. Uno de los días hablamos, ¿sí?, de la justicia divina y de la bondad divina, ¿sí? Y hay un ejemplo, o sea, ¿en qué punto? O sea, Ogmaya tiene que cumplir una misión, sabe cuál es su misión y conoce, digamos, el dolor que le va a producir cumplir esa misión. Sin embargo, la va a producir. Ahora, miro yo, la bondad divina es tan excelsa, inagotable, y que hasta en el último instante se manifiesta, que en lugar de destruir a esos cuerpos astrales unidos a los egos, primero se rompen las vinculaciones con los egos y luego se disgregan a esas entidades astrales, para que los egos no tengan que pasar el terrible dolor, que ya es dolor el hecho de perder a la personalidad, pero no en la instancia en la cual hubiera sido haber sentido, ¿sí?, esos cuerpos astrales, como lo relata, ¿sí?, contorsionándose en el planeta, en la luna del planeta Júpiter. Entonces entiendo y entendí algo más de esto. Digo, en el momento en el que tengo que tomar una decisión como encarnado con respecto a otro ser, la resolución ha de ser en ese mismo tenor. No rompo con todo. Ese hermano mío, en esta personalidad, en la otra, en la que viene y en las que pasaron anteriormente. Por tanto, lo que hago es una ruptura circunstancial con un ser que en esta vida no alcanzamos un punto de contacto que nos permite una afinidad mayor. Y me quedo en esa paz, en esa tranquilidad. Porque cuando me puedo quedar en esa tranquilidad, es que la decisión que he tomado es absolutamente correcta. Por lo menos así lo he sentido. Y teniendo en cuenta esto mismo, este mismo episodio, dice que este es el momento, Ogmaya les explica, digamos, cómo nace el libre albedrío en los seres, ¿sí? Cuando sienten ya la necesidad de emitir personalidades. Entonces quiere decir que si en un momento se conquista el libre albedrío, también podría perderse ese libre albedrío. Porque si no tengo personalidades y los egos tienen que volver a un estado durmiente para repensar nuevas emisiones, quiere decir que en ese instante, en el tiempo divino, por decirlo de alguna manera, esa conquista que se ha realizado se ha perdido. Y por último, el último comentario que quiero hacer es, creo que fue John, ¿sí?, o Eduardo al principio, que habló de el templo secreto de los 7 portales. Pues bien, hilvanando con el tema del retiro, ¿sí? Y sabes que el librito de 7 portales antes no formaba parte de la obra propiamente dicha, ¿sí? Ni siquiera todo lo que tenía que ver con la escuela y la iniciación se daba posteriormente, ¿sí? Un día, ¿sí?, por la buena inspiración de Hugo, el libro de 7 portales y el término de la escuela y la iniciación y lo que significaba ser postulante se agregó a la obra.
Comprendí en ese momento que se agregaba, porque hay una parte de Llave de Oro que dice, como los tiempos apremian, nosotros estaremos muy cerca de ustedes, apuntalándonos y ayudándolos y acelerando pasos. Pues comprendí que esta era parte de esa aceleración. Pues en ese sentido he comprendido que dar un paso más en lo que se llama 7 portales es una invitación que no deberíamos rechazar. Empezamos estas lecturas con un escrito que era Llave de Oro, que está también aquí dentro de los capítulos del Hierofante. Y Llave de Oro decía que era el ser el que conquistaba o el que se decidía a dar el paso de entrar, de despertar. 7 portales es ese paso. Es ese paso para todas las almas. Con la, digamos, con la posibilidad absolutamente única de que hay un montón de almas que sienten, que vibran de idéntica manera y que nace en sí mismo, porque he hablado con unos cuantos, ¿sí?, la voluntad de dar ese paso, ¿sí?, en lo que sería, como dice al principio de la obra, cuando nos invita, inteligencia afiliada a la falange redentora. Un día, vaya a saber cuándo, el Divino Maestro tuvo a bien que su vibración nos llegara de alguna manera y quedara tan prendida en nuestros corazones que mal, bien, regular, decidimos seguirlos en todas las vidas que pudimos. Algunas veces lo hicimos bien, otras veces lo hicimos mal, otras veces lo hicimos peor. Vale. Pero esta vida, no porque signifique que si lo hago bien voy a un lado y si lo hago bien voy a otro, eso vale nada, absolutamente nada. Significa que esta vida es la que podemos dar significativamente un paso adelante que nos permita, unidos, responder vivamente al mensaje del Maestro. Pues nada, me he quedado con 30.000 preguntas, Hugo, que te las haré en los días posteriores, pero quiero terminar con esto, ¿vale? Venga, un abrazo para todos. Gracias, Marcelo. Estaba Patricio. Patricio, adelante. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé. Estamos en lugares bien distintos todos. Me alegra mucho estar compartiendo esta reunión, bueno, asiduamente, así que gracias. Bueno, quería comentar 2 cositas. Una que también me había llamado la atención, lo que comentó Rafael al principio, de cómo podía, como la oscuridad, aportar a la evolución aunque no quisiera. Y después también con lo que dijo Hugo y cómo lo respondió, no sé, como que la intuición me dijo como, bueno, como que es la luz, es tan perfecta, es tan perfecto todo que la luz misma hace uso de esa oscuridad, ¿no? Aunque la oscuridad no lo quiere. Como dice la frase, en la oscuridad las luces son donde más iluminan, ¿no? Y bueno, me quedé pensando en eso. Y por otro lado, quería hacer una pregunta con respecto al Padre Sirio, porque también me llamó mucho la atención de cómo hacía referencia, y esto no sé si alguien lo pudiera responder. Al principio pensaba si el Padre Sirio era como para los 70 mesías, como un Yahshua para nosotros, claro, no sé, un guía, un instructor. Eso quería ver si alguien podía aclarármelo. Muchas gracias y un abrazo gigante para todos. Gracias, Patricio. Bien, querido Hugo. Pues estamos entre hermanos, compartiendo un momento, tratamos de que sea lo más agradable posible y que por lo menos para todos nos sirva en un momento de sentirnos cómodos y que sabemos que estamos caminando
medianamente el camino correcto. Sí, el Padre Sirio fue exactamente lo que es el Divino Maestro para nosotros. Exactamente. Y creo que era, si no me equivoco, creo que era la legión del Padre Sirio, creo que eran 110 espíritus que conformaron esa alianza entre ellos estaba el Padre Sirio. Sí, es cierto, es así, es de esa manera. Por lo menos eso lo puedo confirmar. Gracias, Hugo. Bien, ¿alguien más? Adelante, Caterina. Mi mamá Don Cande, Juanita. Juana. Sí, la mamá de Katy. Adelante, Ani. Me llamo Juana, por si acaso. Qué bonita. Gracias. Siempre con cariño, Don Cande. Gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijeron todos los hermanos, porque estamos en el globo, no sabemos en dónde. Bueno, mi aporte era bien simple. Yo me voy a lo simple. He escuchado atentamente toda esta instrucción. He tratado de grabar en mí todo lo importante que es y todo, pero quería como decirle al hermano que habló al principio esta parte de simple de la vida cotidiana, que él decía por trabajo no pudo estar en la maravillosa reunión, que yo tampoco, pero estuve el último día. Es así, lo tenemos como dirigido ya, como dice el maestro, entonces que no se sienta mal, porque él tenía que hacer lo que tenía que hacer, trabajar para el físico, para la parte humana, y el maestro lo dice en Llave de Oro. Y yo encuentro que es un libro, más que de cabecera, es como la parte que estamos viviendo ahora. Todo lo demás es maravilloso, la intuición a que vamos hacia adelante, vamos hacia atrás, pero a veces uno se siente en esa nostalgia de lo que estamos ahora. Como decía él, no están en la reunión, pero uno tiene que darse cuenta de la bondad que le llega porque él la ansió tanto que a través de mi hermano Kim le llegó después, no sé, una parte a lo mejor, pero que se dé cuenta que estaba ahí también, porque él estaba pensando. Pero también él tiene que poner su parte en agradecer su trabajo, porque lo necesita. Y el maestro lo dice así: la parte humana, lo humano, y la divina a él. Entonces, para que no se sienta como que no estuvo y todo, porque yo también lo he vivido a veces, ay, que no puedo, y no sirve, no nos sirve para ahora. Entonces, también eso de que uno no se concentra, no le queda la historia, nos sirve más adelante, como dice el Pangrave también, en cada etapa en su etapa. Entonces ahora es maravilloso saber, entender, conocer. Gracias. Eduardo Aponte, por favor, adelante. Perfecto, entonces el maestro aquí comenta que dentro de esa escuela estudian filosofía, astronomía, astrología, ciencias naturales y medicina. Muy importante este punto. Algo que la escuela él crea tenía este tipo de filosofías, y la amiga al principio, la que estaba comentando ahorita la mamá, que es la hija, comentó también sobre ese punto. Es muy interesante, y eso actualmente ha persistido en el tiempo, porque ha ido a las sociedades como tal, ese tipo de información, y no está en los templos, escondida la información, que para muy poco, ¿verdad? En ese sentido la palabra lo comento. Y claro, en las dos anteriores también lecturas del maestro también comenta que estudió metafísica. Son puntos muy importantes porque actualmente tenemos todo eso, pero también se anexa la obra de José Faluque Álvarez. Gracias al Padre se anexa toda esa información de espiritualismo interesante, porque tenemos esas herramientas hermosas, y en este momento final esas herramientas quedan para esa futura generación. Y bueno, para terminar, un comentario que estoy dando muy hermoso, porque se ve aquí como el maestro dice que tenemos todo ese tipo de filosofía. Mire,
importante de todo es que saquemos lo mejor de cada una de esas filosofía o enseñanza espiritual que actualmente está, saquemos lo mejor, como enseñaron los coptas, los dáctiles, sacar lo mejor de cada fase de nuestra vida, circunstancias y también de estas informaciones espirituales y actualmente se mantienen, persisten conjuntamente con la obra de Josefa. Gracias, Candelario, por esta intervención. Gracias a todos. Muy bien, estamos casi a punto de cerrar. Yo siento que, como dice Kim en su correo que nos envió, como dice Rafael y Marce, este retiro nos ha dejado un sentimiento muy fuerte de unificación entre los que con toda nuestra alma deseamos ser seguidores del Divino Maestro. A partir de ahora yo siento que el concepto de grupo de lectores de FCU de tal país ya no va más. Yo creo que ahora todos somos estudiantes a profundidad del estudio del conocimiento espiritual de la fraternidad, pensamiento de nuestro Divino Maestro y del Maestro Veritas, director de la escuela. Esto es algo que en conjunto nos va a ayudar a poder llegar a más hermanos con esa vibración que se va a generar. Y esto es muy, muy bonito, es muy, bueno, es algo grandioso. Creo que esto también nos hace tener un mayor sentido de responsabilidad. Obviamente siempre decimos que somos elegidos, que es algo que es un regalo hermoso, pero sabemos que se tiene que trabajar para ir ganando. Como dice Hugo, es que ya son escalones ganados y eso ya no lo van a cambiar. Ya esos almas ya no sienten esos conceptos de esa manera. Ya pasaron por ahí, ya lo ganaron. Y ese compromiso es el que ahora nosotros debemos, cada quien en nuestra capacidad, analizarlo y seguirlo haciendo muy propio en cada quien. Hugo, nos gustaría que nos despidieras esta reunión como todas. Adelante, por favor. Bueno, lo único que puedo decir es que es cierto lo que el retiro creo que nos ha unificado muchísimo. Eso es cierto. Por lo menos así lo siento. Asimismo, en esta reunión que tenemos a continuación, esta misma, del retiro, siento como que hay un pensamiento y sentimiento unificado. Lo siento así. Creo que la mayoría de las almas lo sienten así. Y eso es, creo que si vamos perseverando, va a ser muy positivo. Y van a conocer los resultados positivos que significa la unión en pensamiento, en sentimiento, en palabra y en acción para crear una energía que está nada más, es energía, no es salir al exterior, como decimos, no es salir a hablar, sino es formar un campo, pues me viene una palabra que es electromagnético, formado por los pensamientos, que puede ser una barrera de protección en los acontecimientos que están sucediendo y en los que van a suceder. Os voy a contar una anécdota cortita. Todavía queda un minuto. Es esta. Una vez estando en una provincia de Argentina, en Mendoza, había un grupo que estaba formado, lectores de la obra.
Y me acuerdo que por los comentarios justamente que se hablaba sobre los acontecimientos que iban a ocurrir, era lo siguiente, que ese grupito que estaba formado ahí en la provincia de Mendoza, y se mantenía unido, protegía, mira vos, protegía la zona de lo que iba a ocurrir en lo que se llaman los desastres ecológicos, ¿no es cierto?, geográficos y todo lo demás. Se crea una barrera de protección. No quiere decir que sea una barrera limitada como una recta, ¿no? Pero sí que iba a ayudar a proteger a las almas que tenían que ser protegidas. Es lo mismo que nos pidió el maestro, ¿cierto? Es lo mismo que nos pidió el maestro. Esto se fortalece, es para ser como una campana de bronce, que el badajo va a ir sonando en una frecuencia que va a llamar a las almas que el maestro quiere todavía rescatar. Y también para protegernos a nosotros de no salirnos de este ideal que tenemos como compromiso, porque lo hemos asumido, pero que voluntariamente y por propia voluntad, ¿no es cierto? Con nuestro propio libre albedrío. Pensarlo en eso. Va a ser el badajo que va a sonar una campana para llegar a las almas que son nuestros compañeros, nuestros aliados de épocas, para que no tengan que ser llevados a otro planeta. Gracias. Gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todos por su hermosa asistencia, su participación. Nos vemos en 2 semanas más